¿Cuántas veces te has encontrado buscando la felicidad en los lugares más insospechados? ¿Cuántas veces has corrido tras promesas vacías, fórmulas mágicas y soluciones instantáneas que juraban transformar tu vida de la noche a la mañana? ¿Y cuántas veces te has decepcionado al descubrir que detrás de toda esa propaganda solo había más de ese mismo vacío que ya conocías tan bien? La verdad es que todos, en algún momento de nuestro camino, nos sentimos como navegantes perdidos en medio de una tempestad furiosa, sin brújula, sin rumbo, apenas intentando sobrevivir a las olas gigantescas que amenazan con engullir nuestra pequeña barca. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación angustiante de estar completamente a la deriva? ¿Has sentido como si estuvieras gritando por ayuda en un océano infinito, pero tu voz fuera solo un susurro perdido en el viento? Entiendo perfectamente ese dolor que cala hondo en el pecho, esa sensación de desesperación silenciosa que nos visita en las madrugadas más solitarias. Es como si estuviéramos caminando por un pasillo oscuro e interminable, tanteando las paredes frías en busca de una puerta, de una salida, de cualquier cosa que nos dé la esperanza de que existe luz al otro lado. Pero hoy tengo una noticia que le dará calor a tu corazón y te traerá una paz que tal vez ya ni siquiera recuerdes cómo se siente. Hace más de 2000 años, un hombre caminaba por los senderos polvorientos de Palestina llevando consigo algo que la humanidad nunca antes había experimentado. Él no prometía riqueza fácil, no vendía sueños imposibles, no ofrecía atajos para el éxito. En su lugar, traía algo infinitamente más poderoso, algo que tenía el poder de transformar por completo cualquier vida, por más rota, por más herida, por más perdida que pudiera estar. Ese hombre se llamaba Jesús, y no vino al mundo para crear una religión más, llena de reglas complicadas. Vino para entregarle a la humanidad 5 llaves maestras, 5 enseñanzas tan revolucionarias, tan transformadoras, que son capaces de abrir cualquier puerta cerrada del alma humana. No importa cuánto tiempo lleve esa puerta atrancada, no importa cuántas capas de herrumbre, rencor y decepción se hayan acumulado sobre ella. Estas llaves tienen el poder de abrir caminos donde solo existían muros, de traer luz donde solo había oscuridad, de sembrar esperanza donde solo crecía la desesperación. Si te has quedado conmigo hasta aquí, es porque algo en tu corazón está reconociendo que existe una verdad mayor, esperando ser descubierta. Y te prometo que, si permaneces hasta el final de esta conversación, no solo conocerás estas 5 llaves transformadoras, sino que también recibirás un regalo que cambiará para siempre la forma en que ves la vida, las relaciones y sobre todo, a ti mismo. Permíteme entonces comenzar hablándote sobre la primera de estas transformaciones revolucionarias, algo que Jesús enseñó de una forma que escandalizó incluso a sus seguidores más cercanos. Cuando pronunció las palabras «amen» a sus enemigos, el mundo entero pareció detenerse por un instante. Imagina la escena: gente sencilla, trabajadora, que conocía muy bien el sabor amargo de la injusticia, de la opresión, de la humillación, escuchando a alguien decir que debían amar precisamente a aquellos que más dolor les causaban. Pero Jesús no estaba simplemente proponiendo una nueva y bonita filosofía para ser discutida en círculos intelectuales. Estaba entregando la llave más poderosa que existe para la liberación del alma humana. Porque fíjate, cuando guardamos odio, resentimiento, rencor o sed de venganza en el corazón, no estamos castigando a quien nos hizo daño. Estamos construyendo nuestra propia prisión y entregándole la llave a nuestros enemigos. Piensa conmigo por un momento. Cuando alguien te traiciona, te abandona, te humilla o rompe tu confianza, ¿cuál es la primera reacción que surge en tu corazón? Es natural sentir rabia, dolor, el deseo de devolver el golpe. Esos sentimientos son humanos, son comprensibles, y Jesús nunca condenó a nadie por sentirlos. Pero él conocía un secreto que la mayoría de las personas tarda toda una vida en descubrir. El odio es como sostener un ascua ardiente con la intención de lanzársela a alguien. Quien se quema primero, siempre somos nosotros mismos. ¿Cuántas noches has perdido repasando en tu mente las palabras crueles que alguien dijo sobre ti? ¿Cuántas veces te has sorprendido imaginando escenarios de venganza, soñando con el día en que finalmente podrías hacer que esa persona pagara por lo que hizo? Y al final, después de todo ese tiempo y energía gastados alimentando la herida,
La otra persona siguió viviendo su vida con normalidad, mientras tú cargabas el peso del resentimiento como una piedra gigantesca atada al corazón. Jesús comprendía esta terrible dinámica del corazón humano mejor que cualquier psicólogo moderno. Por eso, cuando enseñó sobre amar a los enemigos, no estaba siendo ingenuo o idealista. Estaba ofreciendo la única salida real a este círculo vicioso que nos mantiene prisioneros del pasado, incapaces de vivir plenamente el presente y de construir un futuro diferente. Pero, ¿cómo es posible amar a alguien que nos ha causado un dolor profundo? ¿Cómo encontrar amor en el corazón para quien destruyó nuestros sueños, rompió nuestra confianza, manchó nuestra reputación? La respuesta está en comprender que existe una diferencia fundamental entre sentir amor y elegir amar. El amor como sentimiento va y viene. Depende de las circunstancias, de las acciones de la otra persona, de nuestro estado de ánimo. Pero el amor como elección es una decisión que tomamos independientemente de lo que sintamos en el momento. Cuando Jesús hablaba de amar a los enemigos, se refería a este segundo tipo de amor, a esa elección consciente de buscar el bien de la otra persona incluso cuando no lo merece, incluso cuando no lo corresponde, incluso cuando continúa haciéndonos daño. Es un amor que nace no del corazón, sino de la voluntad. Es una decisión de liberarnos a nosotros mismos de las cadenas invisibles del odio y del resentimiento. He visto a personas que cargaron con rencores durante décadas, permitiendo que una sola traición o decepción definiera el resto de sus vidas. Conocí a hombres y mujeres que se volvieron amargados, desconfiados, incapaces de relacionarse profundamente con nadie, simplemente porque se negaron a soltar el pasado. Creían que se estaban protegiendo a sí mismos, pero en realidad se estaban condenando a una vida de aislamiento y tristeza. Por otro lado, también he sido testigo de milagros de transformación en personas que eligieron aplicar esta enseñanza de Jesús. Vi a madres que perdonaron a los asesinos de sus hijos y encontraron una paz que sobrepasa todo entendimiento. Presencié matrimonios destrozados por la infidelidad ser restaurados a través del perdón genuino. Acompañé amistades que parecían muertas para siempre volver a la vida cuando alguien tuvo el valor de dar el primer paso hacia el perdón. El perdón no significa fingir que no pasó nada. No significa aceptar ser maltratado o permitir que la misma situación se repita. Perdonar no es ser un tonto, como mucha gente piensa. Perdonar es, de hecho, el acto más inteligente y valiente que un ser humano puede practicar, porque es la única forma de romper las cadenas que nos atan al pasado y nos impiden caminar hacia el futuro. Cuando perdonamos, no le estamos haciendo un favor a quien nos hirió. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. Estamos eligiendo nuestra propia libertad por encima del deseo de venganza. Estamos decidiendo que nuestro futuro es más importante que nuestro pasado. Estamos declarando que somos demasiado grandes para permitir que las acciones pequeñas de otras personas determinen el tamaño de nuestra alegría. Pero quizás estés pensando, eso es muy bonito en teoría, pero tú no sabes por lo que yo he pasado. No conoces la profundidad de la herida que llevo en el corazón. Algunas cosas son simplemente imperdonables. Y entiendo completamente esa resistencia. Ya he estado en ese lugar de dolor tan intenso que parecía que perdonar sería una traición a la propia justicia. Pero déjame compartir algo que cambió por completo mi perspectiva sobre este asunto. Jesús no enseñó sobre el perdón como alguien que nunca había sido herido. Habló de amar a los enemigos como alguien que conocía íntimamente el sabor amargo de la traición, de la injusticia, de la crueldad humana. Fue traicionado por uno de sus amigos más cercanos, abandonado por todos los demás cuando más necesitaba apoyo, condenado injustamente, torturado, humillado públicamente y ejecutado como un criminal común. Y aún así, incluso en la cima de su dolor físico y emocional, clavado en la cruz, miró hacia abajo y vio los rostros de aquellos que lo estaban matando. En lugar de maldecirlos, en lugar de pedir que el fuego del cielo cayera sobre ellos, susurró una oración que ha resonado a través de los siglos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, Jesús no solo estaba perdonando a sus verdugos, estaba demostrando que es posible elegir el amor incluso en las circunstancias más extremas de dolor e injusticia. Estaba probando que el perdón no es una cuestión de fuerza humana, sino de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Una fuente de amor inagotable que trasciende nuestra capacidad natural de comprensión.
Y aquí llegamos al punto más importante de todo esto. Jesús no espera que logres perdonar por tu cuenta, usando solo tu fuerza de voluntad. Él sabe que eso sería imposible para cualquier ser humano. Por eso, junto con la enseñanza sobre amar a los enemigos, también nos dio acceso a la misma fuente de amor divino que Él usó para perdonar a sus propios verdugos. Cuando te conectas con Dios a través de la oración sincera, cuando abres tu corazón y confiesas tu dolor, tu rabia, tu dificultad para perdonar, algo sobrenatural comienza a suceder. No es magia, no es autosugestión. Es el propio amor de Dios derramándose en tu corazón a través del Espíritu Santo, capacitándote para amar de una forma que jamás sería posible por tu cuenta. He visto esto suceder innumerables veces. Personas que llegaron a mí cargando odios de años, jurando que jamás podrían perdonar a determinada persona. Y después de una oración sincera, de un encuentro genuino con el amor de Cristo, salieron completamente transformadas. No porque se volvieran ingenuas o porque minimizaran la gravedad de lo que sufrieron, sino porque experimentaron una fuerza mayor que su propia capacidad de amar. El amor de Dios tiene una cualidad única. No depende del merecimiento de la otra persona. No espera reciprocidad. No cambia según las circunstancias. Es un amor incondicional, inagotable, siempre disponible para quien elige recibirlo. Y cuando ese amor divino llena nuestro corazón, perdonar deja de ser un esfuerzo doloroso y se convierte en una consecuencia natural de esa abundancia interior. Esto no significa que el proceso sea siempre fácil o inmediato. Algunas heridas son tan profundas que el perdón necesita ser renovado diariamente, a veces varias veces al día. Es como cuidar de una planta que ha sido pisoteada. No puedes simplemente regarla una vez y esperar que florezca de inmediato. Requiere cuidado constante, paciencia, perseverancia. Pero la belleza está precisamente en este viaje gradual de sanación y restauración. Cada día que eliges perdonar, incluso cuando no tienes ganas, es un paso más hacia tu propia libertad. Cada vez que oras por la persona que te hirió, aunque al principio sea entre dientes, estás plantando semillas de transformación en tu propio corazón. Y entonces, un día, sucede algo maravilloso. Te das cuenta de que puedes pensar en esa persona sin sentir ese dolor familiar en el pecho. Descubres que puedes mencionar su nombre sin que tu voz tiemble de rabia. Te sorprendes orando genuinamente por su felicidad, deseando que encuentre la paz que tú mismo ya has encontrado a través del perdón. Ese es el milagro del amor incondicional que Jesús enseñó. No solo sana nuestras heridas, sino que transforma nuestra propia naturaleza, convirtiéndonos en personas capaces de amar más allá de nuestras limitaciones humanas. Y cuando eso sucede, todo el resto de nuestra vida se ve impactado de forma positiva. Relaciones que estaban destruidas pueden ser restauradas. Familias que parecían irreconciliables descubren nuevos caminos para la reconciliación. Matrimonios que estaban al borde del abismo encuentran una segunda oportunidad a través del perdón mutuo. Hijos que se alejaron de sus padres por rencores antiguos vuelven a construir puentes de diálogo y comprensión. Pero incluso cuando la restauración de la relación no es posible o recomendable, el perdón todavía produce sus frutos maravillosos en la vida de quien perdona. La persona descubre que puede dormir en paz, sin pesadillas recurrentes. Se da cuenta de que su capacidad de confiar y amar a otras personas ha sido restaurada. Experimenta una alegría genuina que ya no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en su corazón. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de dolor o incertidumbre. Comparte este video con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme qué sentiste. Quiero saber tu experiencia y cómo este mensaje ha tocado tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro viaje. El amor incondicional de Jesús nos prepara para otro descubrimiento maravilloso sobre la vida cristiana. La confianza absoluta en la providencia divina.
Cuando aprendemos a amar sin condiciones, naturalmente comenzamos a confiar sin reservas. Y es sobre esta confianza transformadora que continuaremos conversando, explorando cómo Jesús nos enseñó a vivir sin las pesadas cadenas de la ansiedad y la preocupación excesiva. La vida tiene una forma cruel de enseñarnos sobre la preocupación, ¿verdad? Desde niños aprendemos a temer el mañana, a prepararnos para lo peor, a guardar la ansiedad en el corazón como si fuera un escudo protector contra las incertidumbres del futuro. Pero, ¿te has parado a pensar cuántas de las cosas que te preocuparon durante toda tu vida realmente sucedieron? ¿Y cuántas veces tu ansiedad cambió algo, resolvió algún problema, trajo alguna solución real a tus dificultades? Jesús conocía íntimamente esta tendencia humana de vivir siempre un paso por delante del presente, siempre anticipando catástrofes, siempre cargando el peso de 1000 mañanas que tal vez nunca lleguen. Por eso, nos regaló la segunda enseñanza transformadora, una verdad tan simple y al mismo tiempo tan revolucionaria, que tiene el poder de liberar a cualquier persona de la prisión de la ansiedad crónica. No se preocupen por el mañana, dijo Jesús, pues el mañana traerá sus propias preocupaciones. A cada día le basta su propio mal. A primera vista, estas palabras pueden parecer casi irresponsables, como si estuviera fomentando una vida sin planificación o cuidado. Pero cuando nos sumergimos más profundamente en el corazón de este mensaje, descubrimos una sabiduría que trasciende cualquier filosofía humana sobre la gestión de la ansiedad. Imagina conmigo un pájaro muy temprano por la mañana, saltando por el césped en busca de su alimento diario. No tiene cuenta en el banco. No tiene un almacén de comida guardado para los próximos 6 meses. No tiene plan de jubilación ni seguro de vida. Y sin embargo, ahí está, cantando alegremente, mientras encuentra exactamente lo que necesita para vivir un día más. Jesús señaló esta escena cotidiana y dijo algo que debería revolucionar por completo nuestra perspectiva sobre la vida. Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, su Padre Celestial las alimenta. Pero no se detuvo ahí. Jesús dirigió nuestra mirada también a los lirios del campo, esas flores delicadas que no trabajan ni hilan, pero que se visten con una belleza que supera toda la gloria de Salomón. Y entonces hizo la pregunta que debería dejarnos sin palabras. Si así viste Dios la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el fuego, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta de la lógica divina detrás de estas palabras? Si el Creador del universo cuida de los pájaros que viven solo unos pocos años, si viste con belleza las flores que duran apenas unas semanas, ¿cuánto más no cuidará de ti, que fuiste hecho a su imagen y semejanza, que llevas dentro de ti el aliento de la vida eterna? La ansiedad, en su esencia, es una forma sutil de ateísmo práctico. Es decir, que confiamos más en nuestro propio control limitado que en el amor infinito de un Dios que conoce cada cabello de nuestra cabeza. Pero sé lo que puedes estar pensando en este momento. Es fácil hablar de no preocuparse cuando no se tienen hijos que alimentar, facturas que pagar, problemas de salud que resolver, relaciones complicadas que gestionar. Y tienes razón al pensar así. Jesús no estaba negando la realidad de los desafíos humanos, ni sugiriendo que debamos ser irresponsables con nuestras obligaciones. La diferencia fundamental está entre la preocupación responsable y la ansiedad destructiva. Existe una preocupación saludable que nos lleva a trabajar, planificar, cuidar de nuestros seres queridos, tomar decisiones sabias. Esa es la preocupación que Dios bendice porque nace del amor y la responsabilidad. Pero también existe una ansiedad tóxica que no produce nada más que sufrimiento. Una preocupación que va más allá de lo necesario y se transforma en una obsesión que consume nuestra paz, nuestra alegría, nuestra capacidad de vivir plenamente el día de hoy. Cuando Jesús habló de no preocuparse por el mañana, nos estaba liberando de esta segunda forma de preocupación, esa que nos roba el sueño, que nos hace perder el apetito, que nos impide ver las bendiciones que ya están presentes en nuestra vida. Nos estaba enseñando que existe una forma completamente diferente de vivir, una forma que combina la responsabilidad humana con la confianza divina. Piensa en la última vez que pasaste una noche entera sin dormir, dando vueltas en la cama, repasando en tu mente 1000 escenarios posibles para un problema que estabas enfrentando. ¿Recuerdas cómo te sentiste al día siguiente? Cansado, irritable,
sin energía para lidiar con los desafíos reales que aparecieron. Toda esa preocupación no cambió absolutamente nada en la situación, pero cambió todo en tu estado emocional y físico para enfrentarla. Ahora imagina qué diferente sería si, en ese momento de ansiedad, hubieras elegido confiar. No una confianza ciega o inconsciente, sino una confianza inteligente basada en el carácter de Dios. Una confianza que reconoce que has hecho lo que estaba a tu alcance y que el resto pertenece a las manos de aquel que gobierna todas las cosas con sabiduría perfecta. La confianza en la providencia divina no significa pasividad o falta de acción. Significa actuar con sabiduría y descansar con confianza. Significa hacer nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. Significa plantar la semilla y confiar en que aquel que creó las leyes de la naturaleza se encargará del crecimiento. Conocí a una mujer que perdió su empleo en una época en la que tenía 3 hijos pequeños que mantener sola. Durante semanas estuvo desesperada, perdida entre currículums que enviaba sin recibir respuesta y facturas que se acumulaban en la mesa de la cocina. La ansiedad estaba literalmente consumiendo su salud, su capacidad de ser una buena madre, su fe en un futuro mejor. Pero entonces recordó las palabras de Jesús sobre los pájaros y las flores. Decidió hacer un experimento de fe. Seguiría buscando trabajo con la misma dedicación, pero dejaría de cargar sola el peso de la preocupación. Cada mañana, antes de salir de casa, hacía una oración sencilla. Padre, confío en que tienes un plan. Yo haré mi parte, pero el resultado está en tus manos. Lo que sucedió en las semanas siguientes fue casi mágico. No es que encontrara trabajo de inmediato, pero algo cambió dentro de ella. Empezó a dormir mejor, a tener más paciencia con sus hijos, a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y cuando finalmente consiguió un empleo, se dio cuenta de que era mucho mejor que el que había perdido. La providencia divina no solo atendió sus necesidades, sino que superó sus expectativas. Esa es la diferencia entre vivir en la ansiedad y vivir en la confianza. La ansiedad nos hace ver solo problemas, dificultades, escenarios catastróficos. La confianza nos abre los ojos a posibilidades, oportunidades, soluciones creativas que Dios pone en nuestro camino todos los días. Pero quizás el aspecto más profundo de la confianza en la providencia divina es la forma en que transforma nuestra relación con el tiempo. Cuando vivimos en la ansiedad, estamos constantemente huyendo del presente, siempre corriendo tras un futuro que nunca llega o siendo atormentados por un pasado que no se puede cambiar. La confianza en Dios nos ancla en el ahora, nos permite experimentar la plenitud de cada momento, descubrir la belleza escondida en las cosas simples de la vida. Jesús sabía que la vida está hecha de pequeños milagros diarios que nos perdemos cuando estamos obsesionados con las grandes preocupaciones futuras. La sonrisa inesperada de un hijo, el abrazo apretado de un amigo, el atardecer que pinta el cielo de colores imposibles, la canción que suena en el momento exacto en que necesitamos aliento. Todos estos son regalos de un Padre amoroso que nos cuida con detalles que nuestra mente ansiosa nunca podría calcular o controlar. Y aquí llegamos a una verdad que puede revolucionar completamente tu forma de vivir. A Dios no solo le preocupan tus necesidades básicas de supervivencia, le importan tus sueños, tus deseos más profundos, tu felicidad genuina. Cuando Jesús habló sobre la providencia divina, no se refería solo a comida y ropa, sino a la vida abundante en todas sus dimensiones. Esto significa que puedes confiar en que Dios tiene un plan para tu carrera, para tus relaciones, para tu familia, para tus talentos y habilidades. No un plan rígido que no tiene en cuenta tus elecciones y preferencias, sino un plan flexible y amoroso que trabaja a través de tus decisiones para producir algo hermoso y significativo. ¿Cuántas veces has renunciado a un sueño porque parecía imposible de realizar? ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo nuevo por miedo a fracasar? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque estabas paralizado por la preocupación de lo que podría salir mal? La confianza en la providencia divina nos libera de estos miedos paralizantes y nos capacita para vivir con valentía y audacia. No es una valentía imprudente que ignora los riesgos o actúa sin sabiduría. Es una valentía fundamentada en la certeza de que no estamos solos en este viaje, de que existe un Dios que transforma incluso nuestros errores en oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
Es la valentía de quien sabe que, incluso cuando las cosas no salen como planeamos, hay una sabiduría mayor trabajando entre bastidores para producir algo mejor de lo que podríamos imaginar. Pero esta confianza no se desarrolla de la noche a la mañana. Es como un músculo que necesita ser ejercitado diariamente para fortalecerse. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, cada vez que entregas tus ansiedades a Dios en oración, cada vez que decides actuar con fe a pesar de los miedos, estás fortaleciendo tu capacidad de vivir en la confianza. Y lo más hermoso de todo es que esta confianza es contagiosa. Cuando dejas de vivir en la ansiedad constante, las personas a tu alrededor notan la diferencia. Tu familia experimenta más paz. Tus amigos se sienten más acogidos. Tus compañeros de trabajo son influenciados por tu serenidad. Te conviertes en un canal a través del cual la paz de Dios fluye hacia un mundo ansioso y preocupado. Piensa en la persona más confiada que conoces. No la confianza arrogante basada en la propia capacidad, sino la confianza serena de quien sabe que está en las manos de Dios. ¿Cómo es estar cerca de esa persona? ¿Cómo te sientes cuando conversas con ella? Probablemente más tranquilo, más esperanzado, más capaz de ver soluciones para tus propios problemas. Esa es la influencia transformadora de alguien que realmente confía en la providencia divina. Jesús no solo enseñó sobre esta confianza, la vivió de forma radical. Incluso cuando estaba siendo traicionado, perseguido, condenado a muerte, mantenía una serenidad que impresionaba hasta a sus enemigos. No porque no sintiera dolor o miedo, sino porque tenía una certeza inquebrantable de que estaba cumpliendo el plan perfecto del Padre, incluso cuando ese plan incluía sufrimiento y sacrificio. Y esa misma confianza está disponible para ti hoy. No importa cuán complicada sea tu situación actual, cuán incierto parezca tu futuro, cuán inadecuado te sientas para los desafíos que estás enfrentando. El mismo Dios que cuidó de Jesús en medio de su mayor prueba, está cuidando de ti en medio de la tuya. Pero esta confianza divina nos lleva naturalmente a la tercera enseñanza transformadora de Jesús, algo que Él no solo predicó, sino que demostró de forma aún más dramática. Si el amor incondicional nos libera del pasado, y la confianza en la providencia nos libera del futuro, la humildad genuina nos libera de nosotros mismos. Y es sobre esta liberación revolucionaria que necesitamos conversar ahora. ¿Te has dado cuenta de cómo el orgullo es la raíz de casi todos nuestros sufrimientos en las relaciones? ¿Cómo la necesidad de tener la razón, de ser reconocido, de mantener nuestra imagen intacta nos impide experimentar relaciones verdaderamente profundas y transformadoras? Jesús comprendía esta prisión del ego humano mejor que cualquier psicólogo moderno, y por eso nos ofreció un camino completamente diferente hacia la verdadera grandeza. Fue en una noche común, durante una cena sencilla con sus discípulos, que Jesús hizo algo que conmocionó a todos los presentes y estableció para siempre un nuevo estándar de liderazgo y grandeza. Se levantó de la mesa, se quitó su túnica, tomó una jofaina con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus seguidores. Imagina la escena: el maestro, aquel a quien reconocían como el Hijo de Dios, arrodillado ante ellos, haciendo el trabajo más humilde que existía en aquella cultura. Pedro, impulsivo como siempre, no pudo aceptar aquello y protestó: «Señor, no me lavarás los pies jamás». Pero Jesús respondió con una verdad que resonó a través de los siglos: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Era como si estuviera diciendo que la humildad no es solo una virtud deseable, sino un requisito absoluto para quien quiere experimentar una verdadera intimidad con Dios y relaciones auténticas con otras personas. Pero, ¿qué es exactamente esta humildad que Jesús demostró de manera tan dramática? No es la falsa modestia que se menosprecia o finge ser menos de lo que realmente es. No es la sumisión enfermiza que acepta cualquier tipo de abuso o falta de respeto. La humildad genuina es algo mucho más profundo y revolucionario. Es la libertad de ser exactamente quien eres, sin necesidad de impresionar a nadie, sin miedo a ser juzgado, sin la compulsión constante de demostrar tu valía. Cuando eres verdaderamente humilde, ya no necesitas gastar energía tratando de mantener una imagen perfecta ante los demás. No necesitas mentir sobre tus errores, ocultar tus debilidades o fingir que tienes todo bajo control. Puedes ser vulnerable, auténtico, real.
Y paradójicamente, esa vulnerabilidad te hace mucho más fuerte y atractivo de lo que cualquier máscara de perfección jamás podría lograr. La humildad también nos libera de la necesidad enfermiza de competir constantemente con otras personas. Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando tu identidad está fundamentada en el amor incondicional de Dios, ya no necesitas ser mejor que nadie para sentirte valioso. Puedes celebrar genuinamente el éxito de los demás, aprender de quien sabe más que tú, recibir críticas constructivas sin sentirte atacado personalmente. He visto relaciones enteras destruidas por el orgullo herido, por palabras duras dichas en un momento de ira, por personas que prefirieron mantener su razón antes que preservar el amor. Vi matrimonios que terminaron porque ninguno de los cónyuges podía pedir disculpas primero. Presencié amistades de décadas ser desechadas porque alguien se sintió menospreciado y eligió el resentimiento en lugar de la conversación humilde. Por otro lado, también he sido testigo de milagros de reconciliación cuando alguien tuvo la humildad de dar el primer paso, de reconocer su parte en el conflicto, de elegir la relación por encima del ego. Vi a líderes que se ganaron un respeto genuino no por imponerse a través de la autoridad, sino por servir con humildad. Conocí a personas que se volvieron influyentes no porque buscaran poder, sino porque buscaban servir. La humildad de Jesús no lo hizo débil o insignificante. Al contrario, fue precisamente su disposición para servir, su capacidad de identificarse con los más sencillos, su autenticidad radical, lo que conquistó corazones y transformó el mundo para siempre. Podría haber nacido en un palacio. Podría haber impresionado a todos con demostraciones de poder. Podría haber exigido el reconocimiento que merecía como hijo de Dios. Pero eligió el camino de la sencillez, del servicio, de la identificación con los pequeños y marginados. Y esta elección de Jesús revela una verdad profunda sobre la naturaleza de la verdadera grandeza. No está en ser servido, sino en servir. No está en recibir honor, sino en honrar a los demás. No está en demostrar que somos mejores que alguien, sino en ayudar a otras personas a descubrir lo mejor de sí mismas. Cuando interiorizamos esta verdad, toda nuestra perspectiva sobre el éxito y la realización personal se revoluciona. Dejamos de medir nuestro valor por los aplausos que recibimos y comenzamos a medirlo por la diferencia positiva que hacemos en la vida de los demás. Dejamos de buscar nuestra felicidad en el reconocimiento externo y la encontramos en la satisfacción interna que proviene de saber que estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores más profundos. La humildad también transforma radicalmente nuestra relación con Dios. Cuando abandonamos la pretensión de controlar nuestra propia vida, cuando reconocemos nuestra dependencia absoluta de la gracia divina, cuando dejamos de intentar impresionar a Dios con nuestra religiosidad y simplemente nos acercamos a Él como hijos necesitados de amor y dirección, sucede algo maravilloso. Descubrimos que Él estaba esperando exactamente esa honestidad, esa vulnerabilidad, esa entrega genuina. La oración se vuelve diferente cuando brota de la humildad. En lugar de una lista de peticiones presentada a un Dios distante, se transforma en una conversación íntima entre padre e hijo. En lugar de formalidades religiosas repetidas mecánicamente, se convierte en el suspiro del alma que ha encontrado su hogar. En lugar de intentos de manipular a Dios para que haga nuestra voluntad, se convierte en el deseo sincero de conocer y alinear nuestra voluntad con la suya. Y esto nos lleva naturalmente a la cuarta enseñanza transformadora de Jesús: la oración como relación, no como ritual. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, no estaban pidiendo una fórmula mágica o una técnica sofisticada. Habían observado la intimidad que Jesús tenía con el Padre, la forma natural y espontánea en que conversaba con Dios, y querían experimentar esa misma conexión divina. ¿Cuántas veces has intentado orar pero te has sentido como si estuvieras hablando solo, como si tus palabras se perdieran en el vacío, como si Dios estuviera demasiado ocupado con asuntos más importantes para prestar atención a tus problemas? Esa sensación de distancia no refleja la realidad sobre Dios, sino nuestra comprensión equivocada de la oración. Jesús nos enseñó que la oración no se trata de usar las palabras correctas, repetir frases bonitas, o pasar horas arrodillado en una posición incómoda. La oración se trata de relación, de conexión, de conversación íntima entre tú y el Creador del universo, que te ama más de lo que puedes comprender.
Se trata de descubrir que tienes acceso directo al corazón de Dios, no por tu perfección, sino por su amor incondicional. Permíteme hacer una pausa rápida para invitarte a darle me gusta a este vídeo si te está resultando útil. Compártelo con alguien que necesite descubrir estas enseñanzas transformadoras de Jesús. Y cuéntame en los comentarios cuál de estas enseñanzas ha tocado más tu corazón hasta ahora. La oración verdadera nace de la humildad y florece en la confianza. Cuando reconocemos nuestra necesidad y confiamos en el amor de Dios, descubrimos que podemos hablar con Él sobre cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. No necesitamos intermediarios, no necesitamos fórmulas especiales, solo necesitamos un corazón abierto y sincero. Existe un momento en la vida de todo ser humano en el que nos enfrentamos a una elección que define quiénes somos realmente. Es ese instante silencioso y solitario donde nuestra alma se encuentra en una encrucijada y debemos decidir si vamos a seguir viviendo para complacer a nuestro ego o si tendremos el valor de morir a nosotros mismos para descubrir quiénes fuimos creados para ser realmente. Jesús conocía íntimamente esta encrucijada del alma humana y por eso nos dio la más radical y transformadora de todas sus enseñanzas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Estas palabras resonaron como un trueno en los oídos de quienes las escucharon por primera vez, y continúan reverberando en el corazón de cada persona que se encuentra con ellas hoy en día. A primera vista, pueden parecer demasiado pesadas, demasiado exigentes, casi imposibles de vivir en el mundo real donde necesitamos trabajar, mantener a nuestras familias y tomar decisiones prácticas todos los días. Pero cuando comenzamos a desentrañar el significado profundo detrás de estas palabras, descubrimos que Jesús no estaba pidiendo que nos convirtiéramos en mártires en el sentido literal, ni que abandonáramos nuestras responsabilidades terrenales. Estaba revelando el secreto mejor guardado de la existencia humana. La única forma de encontrar nuestra verdadera identidad es perdiendo la falsa identidad que hemos construido a lo largo de los años. Piensa conmigo en cuántas máscaras usas durante un día común. Está el tú que se presenta en el trabajo, siempre competente y seguro, aunque por dentro estés lleno de dudas e inseguridades. Está el tú que se muestra en las redes sociales, exhibiendo solo los momentos felices y los éxitos, ocultando cuidadosamente las luchas y los fracasos. Está el tú que aparece en la iglesia o en entornos religiosos, siempre con las respuestas correctas y el comportamiento apropiado, incluso cuando tu fe vacila y está llena de preguntas. Y al final del día, cuando te quitas todas esas máscaras y te encuentras solo en el silencio de tu habitación, ¿quién eres realmente? ¿Cuál es la versión más verdadera de ti cuando no hay público que impresionar, ni papel que representar, ni expectativas que cumplir? Es en este encuentro íntimo contigo mismo donde la propuesta de Jesús sobre negarse a uno mismo comienza a tener sentido. El yo que Jesús nos pide que neguemos no es nuestra personalidad única, nuestros talentos especiales o nuestros deseos legítimos de felicidad y realización. El yo que necesita morir es esa versión orgullosa, controladora e independiente de nosotros mismos que insiste en dirigir nuestra propia vida sin tener en cuenta a Dios. Es ese ego herido que no puede perdonar, esa parte obstinada que siempre quiere tener la razón, esa naturaleza egoísta que pone sus propios intereses por encima del bienestar de los demás. Pero morir a uno mismo no es un evento único que sucede en una decisión dramática y del que luego no tenemos que preocuparnos más. Es un proceso diario, a veces doloroso, siempre desafiante, de elegir la voluntad de Dios por encima de la nuestra cuando entran en conflicto. Es como esa planta que necesita ser podada regularmente para poder crecer más fuerte y dar frutos más abundantes. ¿Has experimentado esos momentos en los que sabes exactamente qué es lo correcto? Pero tu carne, tu ego, tu naturaleza humana grita en protesta? Tal vez sea perdonar a alguien que realmente no lo merece. Puede ser renunciar a una oportunidad de venganza cuando finalmente tienes la ocasión de hacer que alguien pague por lo que te hizo. Tal vez sea reconocer un error públicamente cuando sería mucho más fácil culpar a otra persona. Es en estos momentos cruciales donde descubrimos lo que realmente significa llevar nuestra cruz. La cruz que Jesús nos invita a llevar no es una enfermedad incurable, una relación difícil o una situación financiera complicada. Esas pueden ser pruebas que Dios permite en nuestra vida. Pero la cruz de la que habla Jesús
Es la elección consciente y voluntaria de morir a nuestra propia voluntad cuando entra en conflicto con la voluntad de Dios. Y aquí llegamos al punto más desafiante de toda esta enseñanza. Llevar nuestra cruz significa aceptar que no siempre entenderemos los caminos de Dios. Significa confiar incluso cuando las circunstancias parecen estar completamente fuera de control. Significa obedecer incluso cuando nuestra lógica humana sugiere una dirección diferente. Recuerdo a un hombre que conocí hace algunos años. Un empresario exitoso que había construido toda su identidad en torno a su trabajo y sus logros financieros. Era respetado en la comunidad. Tenía una familia aparentemente perfecta. Poseía todo lo que nuestra cultura define como éxito. Pero por dentro, estaba vacío, deprimido, sintiendo que toda esa vida construida con tanto esfuerzo no tenía un significado real. Fue durante una crisis profunda, cuando su empresa enfrentó serios problemas y perdió gran parte de lo que había acumulado, que se encontró con las palabras de Jesús sobre negarse a sí mismo. Al principio, se resistió con todas sus fuerzas. Después de todo, había trabajado duro para llegar a donde estaba. Había sacrificado mucho para construir esa vida. ¿Por qué Dios permitiría que todo se derrumbara? Pero fue exactamente en ese momento de quebrantamiento que descubrió algo revolucionario. Cuando dejó de luchar por mantener el control sobre su propia vida, cuando finalmente entregó todo en manos de Dios y dijo: «Hágase tu voluntad, no la mía». Una paz inexplicable comenzó a llenar su corazón. Se dio cuenta de que había pasado décadas tratando de encontrar su identidad en las cosas equivocadas. La reconstrucción que vino después no fue solo financiera o profesional. Fue una reconstrucción completa de su identidad, de sus valores, de su forma de relacionarse con Dios, con su familia y consigo mismo. Descubrió talentos que ni siquiera sabía que tenía. Desarrolló una compasión genuina por los necesitados. Encontró alegría en las cosas simples de la vida que antes pasaban desapercibidas. Esa es la promesa paradójica que Jesús nos hace. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mi causa, la hallará. Cuando intentamos aferrarnos a nuestra vida con los puños cerrados, se nos escurre entre los dedos como arena. Pero cuando tenemos el valor de abrir las manos y entregarla completamente a Dios, descubrimos una vida mucho más rica, significativa y satisfactoria de lo que jamás podríamos haber imaginado. Pero este proceso de morir a uno mismo no ocurre sin resistencia interna. Hay una batalla real que tiene lugar en el corazón de todo cristiano, entre la vieja naturaleza, que quiere mantener el control, y la nueva naturaleza, que quiere someterse a Dios. Pablo describió esta lucha de forma muy honesta cuando dijo: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago». ¿Cuántas veces te has encontrado haciendo exactamente lo que le prometiste a Dios que no volverías a hacer? ¿Cuántas veces te has despertado por la mañana decidido a ser paciente, amoroso y amable, pero antes del mediodía ya habías perdido la paciencia con alguien? ¿Cuántas veces te has comprometido a orar más, leer la Biblia regularmente, ser más generoso, pero después de unos días o semanas, volviste a los viejos hábitos? Esta lucha no es señal de debilidad espiritual o falta de fe genuina. Es señal de que estás vivo espiritualmente, de que hay una nueva naturaleza dentro de ti luchando por expresarse. La persona espiritualmente muerta no siente esta tensión interna porque no hay conflicto entre la luz y la oscuridad donde solo hay oscuridad. Pero cuando la luz de Cristo entra en nuestra vida, expone y confronta todo lo que no está alineado con el carácter de Dios. El secreto no está en intentar ganar esta batalla solo con fuerza de voluntad o disciplina personal. El secreto está en aprender a depender del Espíritu Santo, que fue dado exactamente para capacitarnos para vivir de una forma que sería imposible solo con recursos humanos. Cuando reconocemos nuestra incapacidad para cambiarnos a nosotros mismos y clamamos por la ayuda divina, descubrimos una fuente de poder que va mucho más allá de nuestras limitaciones naturales. Pero esta dependencia del Espíritu Santo también necesita ser cultivada a través de prácticas espirituales consistentes. No sirve de nada esperar que Dios lo haga todo mientras permanecemos pasivos. La oración diaria nos mantiene conectados con la fuente de poder divino. La lectura de la palabra de Dios renueva nuestra mente y alinea nuestros pensamientos con los suyos.
El ayuno disciplina nuestra carne y nos hace más sensibles a las cosas espirituales. La comunión con otros cristianos nos fortalece y nos anima en el camino. Y aquí descubrimos algo maravilloso. Cuanto más morimos a nosotros mismos, más vivos estamos de verdad. Es como si hubiéramos pasado toda la vida intentando beber agua salada para saciar nuestra sed, siempre teniendo más sed con cada sorbo, hasta que finalmente descubrimos la fuente de agua pura que sacia por completo. La vida cristiana auténtica no es una vida de privaciones y sufrimiento constante. Es una vida de libertad genuina, donde ya no somos esclavos de nuestros impulsos, de nuestras emociones descontroladas, de nuestros miedos paralizantes. Es una vida donde podemos amar sin miedo a ser rechazados, porque nuestra identidad ya no depende de la aprobación de los demás. Es una vida donde podemos servir sin esperar reconocimiento, porque nuestra alegría proviene de saber que estamos agradando al Padre. Es una vida donde podemos enfrentar dificultades con paz, porque sabemos que Dios está en control y que Él es capaz de transformar incluso las situaciones más dolorosas en oportunidades de crecimiento y testimonio. Es una vida donde podemos ser vulnerables y auténticos, porque ya no tenemos nada que ocultar o demostrar. Pero tal vez te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si realmente estoy muriendo a mí mismo o si solo estoy suprimiendo mi personalidad de forma enfermiza? Esa es una pregunta muy importante, porque existe una diferencia crucial entre la muerte bíblica a uno mismo y la autodestrucción psicológica. Cuando morimos a nosotros mismos de la forma que Jesús enseñó, no nos convertimos en personas sin personalidad, opinión o voluntad propia. Al contrario, descubrimos quiénes fuimos creados para ser realmente, liberados de las distorsiones que el pecado causó en nuestra identidad original. Nos volvemos más nosotros mismos, no menos. La muerte a uno mismo produce frutos claramente identificables en nuestra vida. Desarrollamos más amor genuino por los demás, no menos. Experimentamos más alegría verdadera, no tristeza crónica. Descubrimos más paz interior, no ansiedad constante. Manifestamos más paciencia con las imperfecciones de los otros, no irritación creciente. Expresamos más bondad espontánea, no frialdad emocional. Cuando estos frutos comienzan a aparecer naturalmente en nuestra vida, sin esfuerzo forzado o representación teatral, sabemos que el Espíritu Santo está realmente trabajando en nosotros para transformarnos de adentro hacia afuera. Es como un árbol que produce frutos porque es su naturaleza hacerlo, no porque alguien lo esté forzando o manipulando. Y aquí llegamos a una verdad que tocará el punto más sensible del corazón humano. La razón por la que tantas personas se resisten al llamado de Jesús de negarse a sí mismas no es porque se amen demasiado a sí mismas, sino porque no pueden creer realmente que Dios las ama incondicionalmente. En el fondo del corazón, existe un miedo terrible de que, si entregamos completamente el control de nuestra vida a Dios, Él nos pedirá algo imposible, nos llevará por caminos de sufrimiento innecesario o ignorará nuestros deseos y sueños más profundos. Este miedo revela una comprensión distorsionada sobre el carácter de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, no está usando un lenguaje poético o exagerado. Está declarando la esencia fundamental de la naturaleza divina. Dios no solo siente amor por nosotros. Él es amor en su forma más pura y perfecta. Esto significa que cada decisión que Él toma con respecto a nuestra vida brota de esa fuente inagotable de amor. Un padre terrenal que ama genuinamente a su hijo no toma decisiones para perjudicar o destruir al niño. Al contrario, incluso cuando necesita disciplinar, incluso cuando necesita decir no a algunas peticiones, incluso cuando necesita permitir que el hijo pase por dificultades para aprender lecciones importantes, todo está motivado por el deseo de ver a ese niño crecer, madurar y convertirse en la mejor versión de sí mismo. Cuánto más nuestro Padre Celestial, cuyo amor es infinitamente mayor y más sabio que cualquier amor humano, no deseará nuestro bien más profundo. Cuando nos invita a negarnos a nosotros mismos, no es porque quiera disminuirnos o hacernos sufrir, es porque sabe que nuestra versión actual de nosotros mismos está muy por debajo de lo que Él soñó cuando nos creó. Él ve potenciales en nosotros que ni siquiera imaginamos que existen. Y esa es quizás la revelación más emocionante de toda esta enseñanza sobre negarse a uno mismo.
No estamos muriendo para convertirnos en nada. Estamos muriendo para convertirnos en todo aquello que siempre estuvimos destinados a ser. Como una mariposa que necesita morir como oruga para descubrir que puede volar, nosotros necesitamos morir a nuestra versión limitada para descubrir que fuimos creados para mucho más de lo que jamás soñamos. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, y tampoco debería. Dios es paciente con nosotros, amable en el proceso, comprensivo con nuestras limitaciones. No espera perfección inmediata, sino crecimiento constante. No se irrita con nuestros tropiezos, sino que celebra cada pequeño paso que damos en la dirección correcta. Piensa en una pequeña planta que acaba de brotar de la tierra. No se convierte en un árbol frondoso en una semana. Necesita tiempo, cuidado, paciencia. A veces crece rápido. A veces parece que se ha detenido por completo. A veces parece que está muriendo, pero en realidad está desarrollando raíces más profundas. El jardinero sabio no arranca la planta porque no creció a la velocidad esperada. Continúa regándola, proporcionándole los nutrientes necesarios, protegiéndola de las tormentas más violentas. Dios es ese jardinero paciente y sabio con nosotros. Él ve no solo lo que somos hoy, sino en lo que nos estamos convirtiendo. Celebra cada pequeña victoria, nos anima en cada momento de desánimo, nos levanta cada vez que caemos. Y lo más maravilloso de todo es que Él nunca se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros mismos ya nos hemos rendido. Pero hay un aspecto de esta enseñanza sobre llevar nuestra cruz que debe abordarse con mucho cuidado y sensibilidad. Algunas personas han interpretado estas palabras de Jesús como una invitación al sufrimiento innecesario, al autocastigo o a la aceptación pasiva de situaciones abusivas. Esto es una distorsión peligrosa del mensaje genuino de Cristo. Cuando Jesús habló de llevar nuestra cruz, no estaba romantizando el sufrimiento ni sugiriendo que debamos buscar el dolor como un fin en sí mismo. Se refería a la disposición de aceptar el costo de seguir a Dios, incluso cuando implica sacrificio, renuncia o dificultad. Es la diferencia entre el sufrimiento que produce crecimiento espiritual y el sufrimiento que solo destruye. Si estás en una relación donde sufres abuso físico, emocional o psicológico, llevar tu cruz no significa aceptar esa situación como la voluntad de Dios para tu vida. Significa tener el valor de buscar ayuda, de establecer límites saludables, de proteger tu integridad física y emocional. El Dios que nos ama no desea vernos destruidos por personas que eligen el camino de la violencia y la falta de respeto. Si estás en una situación profesional donde eres constantemente humillado, explotado o impedido de crecer, negarte a ti mismo no significa aceptar esa injusticia pasivamente. Puede significar tener la humildad de reconocer que necesitas desarrollar nuevas habilidades, el valor de buscar otras oportunidades, la sabiduría de distinguir entre la perseverancia saludable y el masoquismo destructivo. La cruz que Jesús nos invita a llevar es siempre constructiva, nunca destructiva. Puede ser dolorosa en el momento, como una cirugía necesaria, pero siempre tiene el objetivo de producir salud, crecimiento y vida abundante. Cuando el sufrimiento en nuestra vida no está produciendo frutos positivos, cuando solo nos está dejando más amargados, heridos y distantes de Dios, probablemente no es la cruz que Cristo nos está pidiendo que llevemos. Y aquí descubrimos algo que debería llenar nuestro corazón de esperanza. No caminamos solos en este viaje de morir a nosotros mismos. El mismo Jesús que nos invita a llevar nuestra cruz caminó antes que nosotros por este mismo camino. Él sabe exactamente cómo es la lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina, porque Él mismo experimentó esta tensión de forma más intensa de lo que cualquiera de nosotros jamás experimentará. En el jardín de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús sudó gotas de sangre mientras oraba. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. En ese momento de angustia suprema, nos mostró que negarse a sí mismo no es fácil, no es natural, no ocurre sin lucha interna, pero también nos mostró que es posible, que vale la pena, que produce resultados eternos. Permíteme hacer una breve pausa para animarte a darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que esté enfrentando esta batalla interna entre entregarse a Dios o mantener el control de su propia vida. Tus comentarios sobre cómo este mensaje está tocando tu corazón son muy importantes para mí.
Cuando entendemos que Jesús pasó por el mismo proceso de entrega y que Él está con nosotros en cada paso de nuestro propio viaje, la perspectiva cambia por completo. No estamos tratando de complacer a un Dios distante y exigente que no comprende nuestras limitaciones humanas. Estamos siguiendo a un Salvador que se hizo humano, que experimentó nuestras tentaciones, que comprende nuestras debilidades, que intercede por nosotros con perfecta compasión, y esta comprensión nos lleva naturalmente al descubrimiento más glorioso de todos. Cuando finalmente encontramos el valor de morir completamente a nosotros mismos, descubrimos que al otro lado de esa muerte hay una resurrección más hermosa de lo que jamás podríamos haber imaginado. Así como Jesús pasó por la cruz para llegar a la resurrección, nosotros pasamos por la muerte del ego para llegar a la vida verdadera. Hemos llegado al momento más emocionante de toda nuestra conversación, ese instante en que las piezas del rompecabezas finalmente encajan y puedes ver el cuadro completo de la transformación que Jesús quiere obrar en tu vida. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu corazón está reconociendo que estas 5 enseñanzas no son solo teorías bonitas para ser admiradas, sino llaves reales capaces de abrir las puertas que te han mantenido prisionero de una vida por debajo de lo que Dios soñó para ti. Imagina conmigo a una persona que ha pasado toda su vida intentando abrir una puerta con la llave equivocada. La fuerza, la gira, lo intenta desde todos los ángulos posibles, pero la puerta permanece cerrada. La frustración crece, el cansancio se instala, la desesperación se apodera. Pero entonces alguien se acerca y amablemente le ofrece la llave correcta. En un instante, con un movimiento suave y natural, la puerta se abre revelando un mundo de posibilidades que estaban allí todo el tiempo, esperando ser descubiertas. Esa es exactamente la realidad espiritual que Jesús quiere revelarte hoy. Las 5 enseñanzas que hemos explorado juntos no son cargas pesadas que hay que llevar, no son reglas rígidas que hay que obedecer mecánicamente. Son las llaves maestras que abren las puertas a una vida de libertad, propósito, alegría genuina y una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo vivir realmente estas enseñanzas en el mundo real, con todas las presiones, responsabilidades y dificultades que enfrento cada día? Esa es una pregunta honesta e importante, y quiero mostrarte no solo que es posible, sino que millones de personas a lo largo de la historia ya han descubierto cómo integrar estos principios divinos en la realidad más práctica de la vida cotidiana. Comencemos por la primera enseñanza, el amor incondicional que se expresa a través del perdón. ¿Recuerdas a esa persona que te hirió profundamente? ¿Esa herida que todavía duele cuando la tocas con los dedos de la memoria? Jesús no te está pidiendo que finjas que no pasó nada o que te hagas el mejor amigo de quien te traicionó. Te está ofreciendo algo mucho más poderoso: la libertad de no permitir que el pasado siga controlando tu presente. La aplicación práctica del perdón comienza con una decisión simple que puedes tomar ahora mismo, donde quiera que estés escuchando este mensaje. Es la decisión de decir: elijo perdonar, no porque esa persona lo merezca, sino porque yo merezco ser libre. Y luego, cada vez que el rencor intente volver, cada vez que la ira intente instalarse de nuevo en tu corazón, renuevas esa decisión. Ya he perdonado, elijo la libertad de nuevo. Pero hay un secreto que hace este proceso mucho más fácil y natural. El perdón fluye más fácilmente cuando comprendes cuánto has sido perdonado tú mismo por Dios. Cuando realmente entiendes que tus fallas, tus errores, tus malas decisiones ya han sido completamente perdonadas a través del sacrificio de Jesús en la cruz, algo cambia en tu corazón. Descubres que es mucho más fácil dar a los demás lo que tú mismo has recibido en abundancia. Conocí a una mujer que cargó durante más de 20 años con el odio hacia el hombre que había abusado de ella en su infancia. Pensaba que esa ira la protegía, que mantener vivo el recuerdo de la injusticia era una forma de honrar su propio dolor. Pero con el paso de los años, se dio cuenta de que se estaba castigando a sí misma más que al agresor. Él seguía viviendo su vida con normalidad, mientras ella permanecía prisionera de una experiencia que había ocurrido décadas atrás. Cuando finalmente entendió que perdonar no significaba minimizar lo que sucedió o decir que todo estaba bien, sino simplemente elegir su propia sanación por encima de la sed de venganza, algo milagroso comenzó a suceder.
La depresión que la había acompañado durante años comenzó a disiparse. Las pesadillas cesaron. Finalmente pudo construir relaciones saludables y descubrió una capacidad de amar que ni siquiera sabía que existía dentro de ella. Esa es la promesa de la primera enseñanza de Jesús. Cuando perdonas, no solo estás liberando a la persona que te hirió, te estás liberando a ti mismo para vivir la vida abundante que Dios siempre quiso que vivieras. La segunda enseñanza, la confianza en la providencia divina, encuentra su aplicación práctica en esos momentos en que la ansiedad amenaza con consumir tu paz. Cuando te encuentras despertando a las 3 de la mañana preocupado por el futuro, cuando el miedo al mañana roba la alegría de hoy, cuando sientes que necesitas controlar cada detalle de tu vida para sentirte seguro. La práctica de la confianza no significa volverse irresponsable o pasivo. Significa hacer tu parte con excelencia y descansar en la certeza de que Dios está cuidando la parte que está más allá de tu control. Es como un agricultor que siembra la semilla, riega la tierra, quita las malas hierbas, pero no se queda despierto toda la noche tratando de hacer crecer la planta. Confía en las leyes que Dios estableció en la naturaleza y descansa sabiendo que ha hecho su parte. Recuerdo a un joven empresario que estaba pasando por una grave crisis financiera. Su empresa estaba al borde de la quiebra, tenía empleados que dependían de él, una familia que mantener, y todas las soluciones humanas parecían haberse agotado. Durante meses vivió en una ansiedad constante, perdió peso, desarrolló problemas de salud, casi destruyó su matrimonio a causa del estrés. Pero entonces descubrió lo que significa realmente confiar en la providencia divina. Continuó trabajando duro, buscando soluciones, haciendo todo lo que estaba a su alcance, pero dejó de cargar solo con el peso de la responsabilidad por resultados que estaban más allá de su control. Comenzó cada día entregando sus planes, sus miedos, sus preocupaciones en las manos de Dios a través de una oración sincera. Lo que sucedió después fue casi mágico. No es que los problemas desaparecieran de la noche a la mañana, pero algo cambió dentro de él. Pudo pensar con más claridad, tomar decisiones más sabias, ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. Y gradualmente, paso a paso, la situación financiera comenzó a estabilizarse. Más importante que eso, descubrió una paz interior que ya no dependía de las circunstancias externas. La confianza en la providencia divina no es ingenuidad o falta de planificación. Es sabiduría espiritual que reconoce que hay un Dios amoroso, gobernando todas las cosas, y que podemos descansar en esa verdad incluso cuando no podemos ver el cuadro completo. La tercera enseñanza, la humildad genuina, transforma radicalmente nuestras relaciones cuando comenzamos a practicarla de forma consistente. En lugar de tratar de impresionar a la gente con nuestros logros, comenzamos a interesarnos genuinamente en los suyos. En lugar de esperar ser servidos, buscamos oportunidades para servir. En lugar de intentar demostrar que tenemos razón, nos interesamos más en preservar la relación que en defender nuestro ego. Esta humildad no nos convierte en personas sin personalidad u opinión. Al contrario, nos libera para ser auténticamente quienes somos, sin la necesidad constante de impresionar o competir. Cuando nuestra identidad está segura en el amor de Dios, ya no necesitamos buscar validación a través de la aprobación de los demás. Vi matrimonios que estaban al borde del divorcio ser completamente restaurados cuando los cónyuges descubrieron el poder de la humildad mutua. En lugar de señalar los defectos del otro, comenzaron a reconocer sus propias fallas. En lugar de esperar a que el otro cambiara primero, tomaron la iniciativa de pedir perdón y cambiarse a sí mismos. En lugar de competir para ver quién tenía más razón, comenzaron a trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficiaran la relación. La humildad también revoluciona nuestra vida profesional. Cuando dejamos de ver a los colegas como competidores y comenzamos a verlos como compañeros. Cuando nos convertimos en personas que elevan a los demás en lugar de disminuirlos. Cuando elegimos colaborar en lugar de competir destructivamente. Descubrimos que el éxito se vuelve mucho más satisfactorio y duradero. La cuarta enseñanza, la oración como relación íntima, encuentra su expresión práctica en esos momentos diarios en los que elegimos detenernos y realmente conversar con Dios. No estoy hablando de oraciones largas y elaboradas recitadas mecánicamente, sino de conversaciones simples y sinceras a lo largo del día.
Puede ser cuando te despiertas por la mañana y antes incluso de tomar el móvil susurras: Buenos días, Padre. Gracias por un día más. Ayúdame a vivir hoy de una manera que te agrade. Puede ser durante el tráfico, cuando en lugar de irritarte con el atasco, usas ese tiempo para conversar con Dios sobre tus planes, tus miedos, tus esperanzas. Puede ser a la hora del almuerzo, cuando haces una pausa de unos minutos para agradecer por la comida, por la salud, por la familia, por el trabajo. Puede ser por la noche, antes de dormir, cuando repasas el día con Dios, reconoces dónde te equivocaste, celebras las pequeñas victorias, entregas en sus manos las preocupaciones del mañana. Esta práctica constante de la presencia de Dios transforma completamente nuestra perspectiva de la vida. Problemas que parecían gigantescos por la mañana parecen mucho más pequeños por la noche después de haberlos conversado con Dios. Decisiones que nos angustiaban encuentran claridad cuando se someten a la sabiduría divina a través de la oración. Conocí a un médico que trabajaba en una sala de urgencias muy concurrida y estaba al borde del agotamiento emocional. Todos los días lidiaba con el dolor, el sufrimiento, situaciones de vida o muerte, familias desesperadas. El peso de la responsabilidad lo estaba matando literalmente por dentro. Pero entonces descubrió el poder de la oración como relación. Comenzó a conversar con Dios entre una atención y otra. Antes de entrar en cada habitación, hacía una oración rápida pidiendo sabiduría y compasión. Durante los procedimientos médicos, susurraba oraciones por los pacientes. Al final de cada turno, agradecía a Dios por la oportunidad de ser un instrumento de sanación y esperanza. Esta simple práctica revolucionó no solo su experiencia profesional, sino toda su vida. Descubrió que no estaba solo en esas situaciones difíciles. Dios estaba con él, dándole fuerza, sabiduría, compasión. Los pacientes comenzaron a comentar sobre la paz que sentían en su presencia. Los colegas notaron una diferencia en la forma en que manejaba el estrés. Se convirtió en una fuente de aliento para todo el equipo. Y finalmente llegamos a la quinta enseñanza, la que integra y completa todas las demás: negarse a uno mismo y seguir a Jesús. En la práctica, esto significa que cada mañana, al despertar, hacemos una elección consciente de preguntar: Señor, ¿qué quieres que haga hoy? En lugar de simplemente seguir nuestra propia agenda. Significa que cuando enfrentamos decisiones importantes, nuestra primera pregunta no es ¿qué me dará más placer? O ¿qué me traerá más ventaja? Sino ¿qué quiere Dios que haga en esta situación? Significa que cuando somos tentados a actuar con egoísmo, orgullo, deshonestidad o falta de amor, nos detenemos y preguntamos: ¿cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar? Esta no es una vida de esclavitud o autocastigo. Es una vida de libertad genuina, donde ya no somos prisioneros de nuestros impulsos, miedos y deseos desenfrenados. Es una vida donde descubrimos que la voluntad de Dios para nosotros es siempre mejor que nuestra propia voluntad, incluso cuando en el momento no podemos entenderlo completamente. Pero aquí llegamos al descubrimiento más emocionante de todos. Estas 5 enseñanzas no funcionan de forma aislada. Se complementan, se fortalecen mutuamente, crean un efecto sinérgico que multiplica exponencialmente su poder transformador cuando se viven en conjunto. Cuando aprendes a amar incondicionalmente, descubres que es mucho más fácil confiar en la providencia divina, porque sabes que estás en manos de un Dios que te ama infinitamente. Cuando confías verdaderamente en Dios, la humildad fluye naturalmente, porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Cuando eres genuinamente humilde, la oración se vuelve más íntima y auténtica, porque ya no intentas impresionar a Dios con tu religiosidad. Y cuando tienes una vida de oración profunda, negarte a ti mismo deja de ser un esfuerzo doloroso y se convierte en una consecuencia natural de tu relación con Jesús. Es como una danza espiritual donde cada movimiento prepara y facilita el siguiente. Es como una sinfonía donde cada instrumento contribuye a crear una música que es mucho más bella que cualquier nota tocada de forma aislada. Es como un jardín donde cada planta contribuye a crear un ecosistema que beneficia a todas las demás. Y cuando estas 5 enseñanzas comienzan a operar juntas en tu vida, sucede algo sobrenatural. Te conviertes en una persona irresistiblemente atractiva no por tu belleza física, inteligencia o éxito material,
sino por la presencia de Jesús que fluye a través de ti. La gente puede no ser capaz de explicar exactamente qué hay de diferente en ti, pero sienten paz en tu presencia, encuentran esperanza en tus palabras, experimentan amor a través de tus acciones. Te conviertes en un canal a través del cual Dios derrama sus bendiciones sobre un mundo herido y sediento. Tu familia se ve impactada por la transformación que ven en ti. Tus amigos comienzan a hacer preguntas sobre lo que ha cambiado en tu vida. Tus compañeros de trabajo notan una diferencia en la forma en que manejas la presión, los conflictos, los desafíos. Pero lo más maravilloso de todo es que esta transformación no es un evento único que sucede y luego se detiene. Es un proceso continuo de crecimiento, descubrimiento, profundización en la gracia de Dios. Cada día trae nuevas oportunidades para aplicar estas enseñanzas, nuevas situaciones donde puedes elegir el amor en lugar del odio, la confianza en lugar de la ansiedad, la humildad en lugar del orgullo, la oración en lugar de la preocupación, la entrega en lugar del control. Y con cada elección correcta que haces, con cada paso que das en dirección a Jesús, descubres que te pareces un poco más a Él. No de forma forzada o artificial, sino de forma natural y orgánica, como una planta que gradualmente se asemeja más a la semilla de la que brotó. Recuerdo a una anciana que conocí en una pequeña iglesia del campo. Había pasado por pérdidas terribles en la vida. Perdió a su marido joven, crió a sus hijos sola enfrentando serias dificultades financieras, cuidó a su madre con Alzheimer durante más de 10 años, enfrentó un cáncer que casi la mata. Según todas las estadísticas humanas, debería ser una persona amargada, resentida, desesperanzada. Pero cuando conversabas con ella, lo que encontrabas era a una de las personas más alegres, generosas y llenas de fe que he conocido. No negaba las dificultades que había enfrentado, no fingía que había sido fácil. Pero había elegido aplicar consistentemente estas 5 enseñanzas de Jesús en cada situación difícil, y el resultado era una vida de belleza espiritual que inspiraba a todos a su alrededor. Perdonaba rápidamente cuando alguien la ofendía. Confiaba en la provisión de Dios incluso cuando el dinero escaseaba. Servía a los demás incluso cuando su propia salud era frágil. Oraba constantemente, conversando con Dios como si fuera su mejor amigo. Y entregaba cada día en las manos del Señor, eligiendo su voluntad por encima de la suya. El resultado no era una vida sin problemas, sino una vida llena de propósito, significado, alegría genuina. La gente venía de lejos solo para conversar con ella, porque sabían que saldrían de allí más animados, más esperanzados, más conectados con Dios. Se convirtió en un tesoro viviente, una prueba andante de que las enseñanzas de Jesús realmente funcionan cuando se aplican con consistencia y sinceridad. Y aquí llegamos al punto más importante de todos. Esta vida transformada no es privilegio de unos pocos elegidos especiales. No es para santos canonizados o líderes religiosos famosos. Es para ti, exactamente como eres, con tus defectos, limitaciones, historial de errores y fallos. Jesús no está esperando que te vuelvas perfecto para comenzar a trabajar en tu vida. Quiere comenzar exactamente donde estás ahora. Quizás estés pensando, pero tú no conoces mi pasado. No sabes las cosas que he hecho, las personas que he herido, los errores que he cometido. Y tienes razón, no conozco todos los detalles de tu historia, pero conozco al Dios que conoce cada detalle, cada pensamiento, cada motivación detrás de cada acción, y que aún así te ama con un amor que no cambia, no disminuye, no tiene condiciones. El mismo Jesús que transformó a simples pescadores en líderes que cambiaron el mundo, que transformó a un perseguidor de cristianos en el mayor misionero de la historia, que transformó a prostitutas en ejemplos de fe, puede transformarte a ti también. No importa dónde estés hoy, no importa cuánto tiempo lleves alejado de Dios, no importa cuántas veces hayas intentado cambiar y hayas fracasado. Hoy puede ser el día de tu nuevo comienzo. Lo único que Dios está esperando de ti es un corazón sincero que diga, Señor, quiero experimentar esta vida transformada. No sé si lograré vivir perfectamente estas enseñanzas, pero quiero intentarlo. Quiero que hagas de mí la persona que soñaste cuando me creaste. Y cuando hagas esa oración con sinceridad, algo sobrenatural comenzará a suceder en tu vida. No siempre será fácil, no siempre será rápido, pero siempre será real. Comenzarás a notar pequeños cambios al principio,
luego cada vez más grandes. Situaciones que antes te quitaban la paz comenzarán a parecer más pequeñas. Relaciones que parecían imposibles de restaurar encontrarán caminos de sanación. Sueños que habías enterrado resucitarán con nueva vida. Talentos que ni siquiera sabías que tenías comenzarán a manifestarse. Oportunidades que nunca imaginaste aparecerán en tu camino. Y lo más importante de todo, descubrirás una alegría que no depende de las circunstancias, una paz que no puede ser robada por problemas externos, un amor que crece cuanto más se comparte. Déjame hacer una pausa rápida para animarte a darle me gusta a este video si está tocando tu corazón. Y compártelo con alguien que necesita descubrir el poder transformador de estas enseñanzas de Jesús. Esa es la promesa que Jesús nos hizo a todos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No una vida de facilidades constantes, sino una vida de significado profundo. No una vida sin desafíos, sino una vida con recursos divinos para enfrentar cualquier desafío. No una vida de perfección instantánea, sino una vida de crecimiento constante hacia la persona que Dios siempre quiso que fueras. Y el momento para comenzar este viaje de transformación es ahora. No mañana, cuando te sientas más preparado. No el próximo lunes, cuando tu agenda esté más organizada. No el próximo año, cuando resuelvas algunos problemas pendientes. Ahora, en este preciso momento, mientras el Espíritu Santo está tocando tu corazón y creando en ti el deseo de cambio. Las 5 enseñanzas de Jesús están ante ti como 5 llaves doradas, esperando para abrir las puertas de la vida abundante que Él preparó especialmente para ti. La llave del amor incondicional abrirá la puerta de la libertad emocional. La llave de la confianza en la providencia abrirá la puerta de la paz interior. La llave de la humildad genuina abrirá la puerta de las relaciones auténticas. La llave de la oración íntima abrirá la puerta de la comunión con Dios. Y la llave de la entrega total abrirá la puerta de la vida con propósito eterno. No esperes más. No dejes que el miedo, la duda o la sensación de indignidad te impidan recibir todo lo que Jesús quiere darte. Él está esperando con los brazos abiertos, con una sonrisa en el rostro, con un corazón lleno de planes maravillosos para tu vida. Todo lo que necesita es tu permiso, tu sí sincero, tu disposición a confiar en Él más de lo que confías en ti mismo. La vida transformada no es un sueño imposible. Es la realidad que Dios quiere establecer en tu corazón a partir de hoy. Y cuando des ese paso de fe, cuando elijas abrazar estas enseñanzas revolucionarias de Jesús, descubrirás que la mejor versión de ti mismo solo estaba esperando ser liberada a través del poder transformador del amor divino. Hemos llegado al final de un viaje que, en realidad, es solo el comienzo de algo mucho más grande y hermoso de lo que cualquier palabra podría describir. Quiero que te detengas por un momento y sientas lo que ha sucedido en tu corazón durante nuestra conversación. Algo ha cambiado, ¿verdad? Tal vez no puedas poner en palabras exactamente qué es, pero hay una sensación diferente, una esperanza que no estaba allí cuando comenzamos, una paz que ha comenzado a instalarse en lugares donde antes solo había inquietud. Hemos hablado sobre 5 enseñanzas de Jesús que tienen el poder de transformar cualquier vida, y espero que te hayas dado cuenta de que no son solo conceptos bonitos para ser admirados desde lejos. Son verdades vivas, prácticas, aplicables a cada situación que enfrentas, a cada relación que cultivas, a cada decisión que necesitas tomar. Son las llaves que abren las puertas que mantienen a tantas personas prisioneras de vidas por debajo de lo que Dios soñó para ellas. El amor incondicional, expresado a través del perdón genuino, no se trata solo de ser bueno con quienes nos hieren. Se trata de nuestra propia libertad, nuestra propia sanación, nuestra propia capacidad de vivir sin las pesadas cadenas del pasado que nos impiden caminar hacia el futuro. Cuando perdonas, estás declarando que tu mañana es más importante que tu ayer, que tu paz interior vale más que tu sed de venganza. La confianza en la providencia divina no se trata de volverse pasivo o irresponsable. Se trata de descubrir que existe un equilibrio perfecto entre hacer nuestra parte con excelencia y descansar en la certeza de que Dios está cuidando la parte que está más allá de nuestro control. Se trata de dormir en paz incluso cuando los problemas no se han resuelto por completo,
porque sabemos que estamos en manos de alguien que nos ama infinitamente y gobierna todas las cosas con sabiduría perfecta. La humildad genuina nos libera de la agotadora prisión de intentar impresionar a todo el mundo todo el tiempo. Nos permite ser vulnerables, auténticos, reales. Nos capacita para aprender de cualquier persona, para crecer a través de cualquier experiencia, para encontrar alegría en el servicio a los demás en lugar de buscar constantemente ser servidos. La oración como relación íntima transforma nuestra experiencia espiritual de un ritual religioso frío a una conversación cálida con el mejor amigo que podríamos tener. Descubrimos que Dios no está distante, demasiado ocupado o desinteresado en nuestras pequeñas preocupaciones cotidianas. Está cerca, disponible, interesado en cada detalle de nuestra vida. Y finalmente, negarse a uno mismo y seguir a Jesús no se trata de disminuirse o suprimir nuestra personalidad. Se trata de descubrir quiénes fuimos creados para ser realmente cuando dejamos de intentar vivir independientemente de Dios. Se trata de cambiar nuestra versión limitada y rota de nosotros mismos por la versión restaurada y abundante que solo Jesús puede revelar. Pero lo que hace que estas enseñanzas sean verdaderamente revolucionarias es la forma en que trabajan juntas, se complementan, se fortalecen mutuamente. No son 5 verdades separadas que necesitas dominar individualmente. Son 5 caras de una misma realidad, la vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Cuando perdonas, descubres que es más fácil confiar en Dios, porque reconoces cuánto has sido perdonado. Cuando confías en Dios, la humildad fluye más naturalmente, porque ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Cuando eres humilde, la oración se vuelve más íntima, porque ya no intentas impresionar a Dios. Y cuando tienes una vida de oración profunda, entregarte completamente a Jesús deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio. Es como una danza espiritual donde cada movimiento facilita el siguiente. Es como una sinfonía donde cada nota contribuye a crear una música que toca el corazón de Dios y bendice a todos a nuestro alrededor. Es como un jardín donde cada planta contribuye a crear un ambiente de belleza y vida que beneficia a todo el ecosistema. Y cuando estas 5 enseñanzas comienzan a operar juntas en tu vida de forma consistente, te conviertes en una persona irresistiblemente atractiva en el sentido más profundo de la palabra. No por tu apariencia física, éxito material o inteligencia, sino por la presencia de Jesús que fluye a través de ti de forma natural y espontánea. La gente puede no ser capaz de explicar exactamente qué hay de diferente en ti, pero sienten algo especial en tu presencia. Encuentran paz cuando conversan contigo. Descubren esperanza a través de tus palabras. Experimentan amor a través de tus acciones. Te conviertes en un canal a través del cual Dios derrama sus bendiciones sobre un mundo herido y sediento de amor verdadero. Tu familia nota la diferencia y se ve impactada positivamente. Tus amigos comienzan a hacer preguntas sobre el cambio que observan en ti. Tus compañeros de trabajo perciben una nueva forma en que manejas la presión, los conflictos y los desafíos. No necesitas predicar o intentar convencer a nadie. Tu propia vida transformada se convierte en el sermón más elocuente que podrías ofrecer. Pero quiero ser muy honesto contigo sobre una cosa importante. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, y tampoco debería. Dios es paciente con nosotros, amable en el proceso, comprensivo con nuestras limitaciones y debilidades. No espera perfección inmediata, sino crecimiento constante. No se irrita con nuestros tropiezos, sino que celebra cada pequeño paso que damos en la dirección correcta. Habrá días en que recordarás perfectamente estas enseñanzas y las aplicarás con alegría y facilidad. Pero también habrá días en que te olvidarás por completo y actuarás exactamente de la manera antigua, reaccionando con ira en lugar de amor, con ansiedad en lugar de confianza, con orgullo en lugar de humildad. Y está bien. Eso no significa que hayas fallado o que estas enseñanzas no funcionen para ti. Significa simplemente que eres humano y que el crecimiento espiritual es un proceso, no un evento único. Lo que importa no es la perfección, sino la dirección. Lo que Dios observa no es si nunca tropiezas, sino si continúas caminando hacia Él, incluso después de cada tropiezo. Lo que marca la diferencia no es no fallar nunca, sino levantarse siempre. Empezar de nuevo siempre,
Confiar siempre en que Él tiene más gracia disponible de la que puedes agotar con todas tus imperfecciones. ¿Recuerdas a esa mujer que mencioné antes? Esa anciana que había pasado por tantas dificultades, pero que irradiaba alegría y fe. No llegó a ese punto de madurez espiritual en unas pocas semanas o meses. Fue un proceso de décadas, de pequeñas pero consistentes elecciones diarias de aplicar estas enseñanzas de Jesús en cada situación que enfrentaba. Y lo más hermoso de todo es que no era perfecta. Si conversabas con ella el tiempo suficiente, descubrirías que también tenía sus luchas, sus momentos de duda, sus áreas de crecimiento. Pero había aprendido el secreto de no permitir que sus imperfecciones le impidieran seguir creciendo en la gracia de Dios. Eso es lo que deseo para ti también. No que te vuelvas perfecto instantáneamente, sino que comiences este viaje de crecimiento y transformación con la confianza de que Dios está contigo en cada paso del camino. Que descubras la alegría de vivir estas enseñanzas de manera imperfecta pero sincera, sabiendo que incluso tus fallos pueden convertirse en oportunidades para experimentar la gracia y la misericordia divinas de una forma más profunda. Quiero que sepas que tu vida importa mucho más de lo que imaginas. No eres solo un ser humano más perdido en una multitud de miles de millones. Eres único, especial, creado con un propósito específico que solo tú puedes cumplir. Dios tiene planes para ti que van mucho más allá de lo que tu mente puede concebir en este momento. Y estas 5 enseñanzas de Jesús son las herramientas que Él quiere usar para transformarte en la persona que siempre soñó que fueras. No importa tu edad, tu educación, tu condición financiera, tu pasado o tus limitaciones actuales. El mismo Dios que transformó a simples pescadores en líderes que cambiaron el mundo, que usó a una joven campesina para dar a luz al Salvador, que transformó a un perseguidor de cristianos en el mayor misionero de la historia, quiere usarte a ti también para hacer algo hermoso y significativo en este mundo. Quizás pienses que no tienes talentos especiales, que no eres lo suficientemente elocuente, inteligente o valiente. Pero Dios no está buscando personas perfectas. Está buscando personas disponibles, corazones sinceros que digan sí a sus planes, incluso cuando no comprenden completamente hacia dónde los está llevando. Y cuando te pones a disposición de esa manera, cuando aplicas estas enseñanzas de Jesús con sinceridad y consistencia, sucede algo sobrenatural. Descubres talentos que ni siquiera sabías que tenías. Se desarrollan en ti cualidades de liderazgo, compasión, sabiduría que te sorprenden. Aparecen oportunidades en tu camino que parecen haber sido orquestadas por el propio Dios. Las relaciones se restauran de formas que parecían imposibles. Sueños que habías enterrado resucitan con nueva vida y posibilidad. Pero lo más importante de todo es que descubres una alegría que no depende de las circunstancias externas. Una paz que no puede ser robada por problemas temporales. Un amor que crece cuanto más se comparte. Encuentras tu verdadera identidad no en lo que haces o posees, sino en quién eres como hijo amado del Dios Todopoderoso. Y esa identidad segura en Dios se convierte en la fuente de una confianza inquebrantable que te capacita para enfrentar cualquier tormenta, cualquier desafío, cualquier incertidumbre que la vida pueda traer. Ya no vives en la montaña rusa emocional que depende de que las circunstancias sean buenas para sentirte bien. Encuentras tu fundamento en algo mucho más sólido y confiable, el amor incondicional e inmutable de Dios por ti. Por eso quiero animarte hoy. No importa dónde estés en tu viaje espiritual, no importa cuánto tiempo lleves alejado de Dios o cuántas veces hayas intentado cambiar y sentido que has fallado. Hoy puede ser el día de tu nuevo comienzo. Hoy puede ser el primer día de tu vida transformada. Hoy puede ser el día en que finalmente decidas dejar de intentar vivir por tu cuenta y te entregues completamente en las manos de aquel que te ama más de lo que puedes comprender. Las 5 enseñanzas que hemos explorado juntos están aquí, disponibles para ti, esperando ser aplicadas en tu vida diaria. No son teorías complicadas que requieren años de estudio teológico. Son verdades simples, prácticas, poderosas que cualquier persona puede comenzar a vivir de inmediato. Comienza hoy mismo eligiendo perdonar a alguien que te hirió, aunque sea un perdón pequeño e imperfecto al principio. Practica hoy mismo entregar tus ansiedades en las manos de Dios a través de una oración sincera. Busca hoy mismo una oportunidad de servir a alguien con humildad genuina. Conversa hoy mismo con Dios de forma simple y natural durante tus quehaceres cotidianos.
Toma hoy mismo una decisión de elegir la voluntad de Dios por encima de la tuya en algún área específica de tu vida. Y cuando comiences a dar estos pequeños pasos de obediencia y fe, te maravillarás al descubrir cómo Dios honra cada movimiento sincero hacia Él, cómo multiplica nuestros esfuerzos imperfectos y produce frutos mucho más grandes de los que podríamos esperar, cómo transforma nuestra disponibilidad limitada en instrumentos poderosos para su gloria y para el bien de las personas a nuestro alrededor. La vida abundante que Jesús vino a ofrecernos no es un sueño imposible reservado solo para algunos santos especiales. Es la realidad que Dios quiere establecer en tu corazón y en tu experiencia diaria. Es el regalo que Él quiere darte no por tus méritos, sino simplemente porque te ama y quiere lo mejor para ti. Ahora me gustaría invitarte a un momento muy especial. Oremos juntos. No una oración formal o complicada, sino una conversación simple y sincera con nuestro Padre Celestial. Si estás conduciendo o en un lugar donde no puedes cerrar los ojos, no te preocupes. Dios escucha nuestro corazón independientemente de nuestra posición física. Lo importante es que tu alma se abra para recibir todo lo que Él quiere derramar sobre ti en este momento. Padre amoroso y misericordioso, venimos ante ti hoy con corazones agradecidos por todo lo que hemos aprendido sobre las enseñanzas transformadoras de tu Hijo Jesús. Gracias por amarnos de forma tan incondicional, por no rendirte nunca con nosotros incluso cuando nosotros mismos nos hemos rendido, por ofrecernos siempre una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Reconocemos ante ti que muchas veces hemos intentado vivir nuestras vidas por nuestra cuenta, confiando más en nuestras propias fuerzas limitadas que en tu poder infinito. Confesamos que hemos guardado rencores cuando debíamos perdonar. Nos hemos preocupado en exceso cuando debíamos confiar. Hemos actuado con orgullo cuando debíamos ser humildes. Hemos descuidado la oración cuando debíamos buscar tu rostro constantemente. Hemos insistido en nuestra propia voluntad cuando debíamos entregarnos completamente a ti. Pero hoy, Señor, queremos tomar una decisión diferente. Queremos elegir el camino que Jesús nos mostró a través de sus enseñanzas y su ejemplo. Queremos experimentar la vida abundante que viniste a ofrecernos. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han herido, incluso cuando el dolor todavía está presente en nuestro corazón. Lénanos de tu amor divino para que podamos amar de forma incondicional. Libéranos de las cadenas del resentimiento y la amargura que nos impiden vivir plenamente. Enséñanos a confiar verdaderamente en tu providencia, a descansar en la certeza de que estás cuidando cada detalle de nuestra vida con sabiduría perfecta y amor infinito. Libéranos de la ansiedad y la preocupación excesiva que nos roban la paz y la capacidad de disfrutar las bendiciones que ya están presentes en nuestra vida. Desarrolla en nosotros una humildad genuina, esa que nos permite ser vulnerables y auténticos, que nos capacita para aprender y crecer a través de cualquier persona y situación. Libéranos del orgullo y de la necesidad enfermiza de tener siempre la razón o impresionar a los demás. Haz de nuestra vida de oración algo natural y constante, una conversación íntima y cálida contigo a lo largo del día. Ayúdanos a descubrir la alegría de tu presencia, el consuelo de poder compartir contigo todas nuestras preocupaciones, sueños y necesidades. Y sobre todo, Padre, concédenos la gracia para morir diariamente a nosotros mismos y vivir verdaderamente para ti. Que nuestra propia voluntad se alinee progresivamente con tu voluntad perfecta. Que encontremos nuestra verdadera identidad no en lo que hacemos o poseemos, sino en quienes somos como tus hijos amados. Sabemos que esta transformación no ocurrirá de la noche a la mañana y que cometeremos errores en el camino, pero confiamos en tu paciencia, en tu misericordia, en tu capacidad de trabajar a través de nuestras imperfecciones para producir algo hermoso y significativo. Que nuestra vida transformada se convierta en un testimonio vivo de tu amor y poder. Que a través de nosotros otras personas puedan conocer a Jesús y experimentar la misma liberación y alegría que tú estás obrando en nosotros. Que seamos canales de tus bendiciones para un mundo que tanto necesita esperanza y amor verdadero. Gracias, Señor, por este tiempo especial de comunión. Gracias por escucharnos, por amarnos, por no rendirte nunca con nosotros. Confiamos en que completarás la buena obra que has comenzado en nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento,
guarde tu corazón y tu mente hoy y siempre. Que descubras la alegría indescriptible de vivir las enseñanzas de Jesús de forma cada vez más profunda y consistente. Que tu vida se convierta en un jardín florecido, donde el amor de Dios crece y se multiplica, bendiciendo a todos los que tienen el privilegio de convivir contigo. Y que nunca olvides esta verdad fundamental. Eres profundamente amado por Dios, exactamente como eres. Y Él tiene planes maravillosos para tu vida que van mucho más allá de lo que puedes imaginar. Tu viaje de transformación comienza hoy, pero nunca termina, porque por toda la eternidad seguirás descubriendo nuevas profundidades del amor divino y nuevas dimensiones de la vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Ve en paz, querido amigo, y que el Señor te bendiga y te guarde en todos tus caminos.